Buenas noches, mucho gusto de saludarlos. Espero estén bien, que han pasado felices su feriado. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario para poder continuar con lo que es la deuda pública. Buenas noches, licenciada. Hasta ahorita lo que explicó la clase pasada, todo claro, gracias. Mucha, muy amable. Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, entonces vamos a continuar con nuestras clases. Si en el camino van surgiendo las dudas, por favor las van haciendo sin ningún problema. Bueno, hoy vamos a ver lo que es, si ustedes se recuerdan, el último tema que nosotros vimos la semana pasada era la deuda consolidada y flotante, y hoy vamos a ver lo que es la deuda perpetua y redimible. ¿Cuál es la deuda perpetua? Son las que el Estado asume con la sola obligación del pago de intereses, sin compromiso de reembolso o con reserva de reembolsar cuando quiera. O sea, aquí realmente va a ser una deuda durante toda la vida prácticamente, no va a haber compromiso de reembolso. Muchas veces el compromiso es reembolsar en cualquier momento, pero la obligación principal es la que asume el pago de los intereses. Mientras que la deuda redimible son aquellas en que el Estado se obliga al reembolso y al pago de los intereses, con diferencia en los términos de duración y en los planes de amortización. Permítanme que creo que alguien está que quiere entrar ahí. No, creo que no hay nadie aquí. Entonces vamos a continuar. ¿Cómo vamos a distinguir nosotros la deuda redimible o reembolsable? Aquí el Estado deudor contrae el compromiso de devolver por parcialidades o al término de un periodo el capital que recibió en préstamo, mientras que la redimible, irredimible o perpetua es la que el Estado recibe el capital, no se obliga a devolverlo, sino únicamente a cancelar los intereses estipulados en la deuda. Por eso prácticamente es una deuda perpetua, es una deuda que siempre va a estar ahí, porque lo único que se van a pagar son los intereses. En la deuda redimible, el Estado toma sobre sí únicamente el peso que habrá que significarle el pago de los intereses de esta deuda. Y por parte, los inversionistas lo que reciben son los títulos representativos de la parte de la deuda que han adquirido, lo que les da derecho a percibir, mientras sean sus propietarios, los intereses correspondientes a sus títulos. Esta deuda irredimible no priva al inversionista de la posibilidad de recuperar su capital, ya que puede hacerlo. ¿Y cómo es que puede hacerlo? Enajenando o vendiendo estos títulos ir cancelando esta deuda si adquiere los títulos de su deuda perpetua. La deuda irredimible o perpetua es una forma más avanzada de crédito y aunque no se ha generalizado como una expresión del crédito público, es probable que dada la dirección de constante acrecentamiento que lleva la deuda pública en los diferentes países, ella vaya siendo una modalidad cada vez más usada de la deuda pública consolidada. Aparte de esta deuda que hemos visto, también está la deuda pública directa o indirecta del Estado. La deuda pública directa del Estado es aquella deuda que puede ser interna o externa, que él ha contratado, que afecta su patrimonio y que le va a servir.
mientras que la indirecta, que también puede ser interna o externa, es la que han contraído otros órganos públicos, por ejemplo, las municipalidades, la Universidad de San Carlos de Guatemala, o entidades en que el Estado tiene un interés social o económico y que éste garantiza su cumplimiento. Yo no sé si ustedes recordarán que hace tiempo la Universidad de San Carlos de Guatemala construyó el Estadio La Revolución, y para construir ese Estadio La Revolución hizo un préstamo que generó una deuda indirecta y que lógicamente fue pagada por la Universidad de San Carlos como una entidad autónoma. Estas deudas indirectas del Estado, teóricamente, no lo afectan financieramente. ¿Por qué es que no lo afectan financieramente? Porque no gravitan, porque no están como egresos de su presupuesto, ya que corresponde a organismos o a entidades que dentro de la vida del Estado gozan de una determinada autonomía financiera o económica, pero pueden obligar al Estado que las garantice o en algún momento determinado que las sirva. Sin embargo, las deudas públicas indirectas del Estado, que pueden ser internas o externas, tienen desde el punto de vista de la economía nacional los mismos efectos de la deuda directa. ¿Por qué? Porque crean iguales problemas de transferencia, de ingresos o de disminución de la renta nacional disponible para uso del Estado deudor. La deuda pública es generada, como ya les dije a ustedes, por el uso del crédito público. Si el Estado, el que sea, usa la figura del crédito público, lógicamente, como consecuencia, va a aparecer la deuda pública. Y esto se materializa jurídicamente en el empréstito. Cuando nosotros estamos hablando jurídicamente en el empréstito, estamos hablando jurídicamente en el crédito público, porque empréstito es sinónimo de crédito público. Y este préstamo tiene decidida influencia sobre diversos aspectos de una economía nacional. A lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, el tema del crédito público y de la deuda pública ha sido un tema que ha sido muy estudiado, muy discutido y también, lógicamente, tiene mucha incidencia en la economía guatemalteca. Tenemos que entrar un poco a la historia del crédito público. Tenemos que saber dónde fue que se utilizó inicialmente el crédito público. Y esto fue en Inglaterra. Inglaterra utilizó el crédito público inicialmente en el año de 1688. En la época en que comienza a hacerse uso del crédito público, la doctrina se pronuncia abiertamente en contra de este arbitrio financiero. Se manifestó en contra de la utilización del crédito público. ¿Por qué? Porque la doctrina consideraba que era una amenaza para el Estado y que causaría su ruina en un futuro. A pesar de estas advertencias hechas por los tratadistas, que el utilizar el crédito público era una amenaza para el Estado y que causaría su ruina en el futuro, a pesar de esos vaticinios, de esas opiniones, los estados fueron haciendo uso de este recurso. Como quien dice, no le pusieron importancia a las recomendaciones de la doctrina. Lo usaron sin tomar en cuenta estas opiniones pesimistas. ¿Y por qué la utilizaron? ¿Por qué, a pesar de los augurios que eran malos, la utilizaron? Porque había una necesidad de hacer frente a los gastos públicos, especialmente a los derivados de las guerras. Entonces no quedó más
que a pesar de todas las advertencias, de todos los vaticinios, de todas las opiniones, ante la necesidad que tenían los estados, porque tenían fuertes gastos públicos, mayormente cuando se derivaban de las guerras, lo utilizaron. Esa utilización hizo que las curvas gráficas que muestran el desarrollo e incremento de la deuda pública de los principales estados europeos señalaban un ascenso casi vertical desde fines del siglo XVIII hasta el año de 1815. Pero se estabilizaron entre 1815 y 1914. Posteriormente volvió a descender en este periodo nuevamente en forma vertical. Tan es así que los libros nos dan datos de la deuda. Y en Estados Unidos, la deuda federal creció de 65 millones de dólares, que era lo que se tenía en 1860, a 269.422 millones en 1946. Esta cantidad de 269.422 millones, lo que representaba en ese año era el 138.8% de su renta nacional. Como pueden ustedes observar, el aumento fue prácticamente desmedido. Fue el 1.38.8% de la renta nacional. En este siglo, en el siglo en que estamos viviendo, el uso del crédito vuelve a experimentar un inmenso acrecentamiento. ¿Por qué es que aumenta la utilización del crédito? Porque hay una depresión mundial, hubo una depresión mundial de la tercera década y de la Segunda Guerra Mundial, tanto en el periodo que antecede durante ella y como la que sigue. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que esto lo originó la Segunda Guerra Mundial. Durante el periodo antes, se desarrolló la Guerra Mundial y todavía tuvo consecuencias en los años que la siguieron. Este inmenso acrecentamiento de la deuda pública de los estados, que se diera sin catástrofes anunciadas por los teóricos en el siglo XVIII y por algunos de épocas posteriores, nos condujo a una nueva visión sobre la deuda pública, dando origen a un estudio profundo de sus características económicas, de sus consecuencias sobre la economía nacional, sobre la población de un país o sobre los distintos grupos económicos. Eso fue en Europa. Ahora, ¿qué pasó en los países latinoamericanos? Que lógicamente ustedes saben que somos la mayoría países en desarrollo con serios problemas económicos. En los países latinoamericanos, como el caso nuestro, el uso actualmente del crédito público es constante y esto implica el endeudamiento de los estados. No sé si tienen alguna duda del crédito público y la deuda pública antes de entrar a nuestro punto sobre la política fiscal. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, si no es así, vamos a ver la política fiscal. Vamos a ver su definición, vamos a ver sus características, vamos a hablar del pacto fiscal. Es un tema que se habló hace mucho tiempo y todavía se sigue hablando. Y hoy por hoy no logramos tener el pacto. Definición, principios e incidencia en la economía guatemalteca. Para eso vamos a leer, para adentrarnos a estudiar la política fiscal propiamente dicha como una función del Estado,
es necesario que leamos nuestra Constitución. Y el primer artículo que nosotros tenemos que leer es el artículo 2 y dice, deberes del Estado. Si nosotros le miramos el título a ese capítulo, vamos a ver que en ese capítulo, en ese título, que es el título 1, vamos a estudiar la persona humana, los fines y los deberes del Estado. Y dice el artículo 2, deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. Estos son las mínimas necesidades que el Estado nos debe cumplir. Las mínimas. No estamos hablando de máximas, estamos hablando de mínimas. Nos debe garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Y cuando hablamos de desarrollo integral de la persona, hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de trabajo, hablamos de tener una vida completamente adecuada. Esto es lo que nos dice nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Para los que no han leído ese artículo 2, para los que no han subrayado el artículo 2, por favor, pongámoslo porque es importante. Luego, tenemos que ver la imposición de los tributos en nuestro país, ¿en dónde está fundamentado? Está fundamentado, ya lo hemos leído miles de veces. Para los que no les ha dado tiempo leer la Constitución, creo que ahora es el momento. Ya estamos llegando a la parte final, así que ya es tiempo que lo lean. Vamos a hablar del capítulo 3, donde dice deberes y derechos cívicos y políticos. El artículo 135 dice deberes y derechos cívicos. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República. Vámonos al D, que es lo que nos interesa a nosotros. Contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita en la ley. Y yo les pregunto, ¿cómo es que nosotros contribuimos a los gastos públicos en la forma prescrita en la ley? ¿Cómo es? A ver. A través de los impuestos. Así es, a través del pago de los impuestos, siempre y cuando nosotros estemos obligados a pagar impuestos. Entonces, desen cuenta cómo el Estado tiene deberes, pero cómo también nosotros estamos obligados a contribuir al gasto público. Entonces, estos dos artículos deberían de hacer una esfera. El Estado cumple y cumplimos nosotros, pero nosotros desgraciadamente vemos que nosotros cumplimos porque está la superintendencia, porque se ejercita el poder imperio del Estado, pero el Estado no nos cumple y eso lógicamente nos causa tristeza, nos causa problemas. La política fiscal, como una de las funciones del Estado, busca lo que dice el artículo 1 de la Constitución. Ahora leamos el artículo 1 y dice, protección a la persona humana. El Estado de Guatemala se garantiza para proteger a la persona y su familia, y su fin supremo es la realización del bien común de todos los habitantes de este país. No dice el bien para dos, no dice que dos tengan de todo y el resto no tengamos nada. O sea, ese artículo está diseñado para el fin supremo de la realización del bien común, el bien común de todos los guatemaltecos. Entonces, miren cómo nuestra Constitución lo tiene. Lo que pasa es que hay incumplimiento por parte de las autoridades de esto. Y nosotros muchas veces no exigimos el cumplimiento de nuestra Carta Magna. Nosotros tenemos una gran Carta Magna. El problema es que hay incumplimiento. Ahora, vamos a definir lo que es política fiscal, pero para poder definir política fiscal, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es política en términos generales.
Y para eso nosotros vamos a usar el diccionario enciclopédico de Guillermo Cabanelas. Y dice que está dirigido, la política está dirigida a un número diverso de objetivos, muchos de los cuales se aceptan en grado variable con los principales partidos políticos en la mayoría de países occidentales. La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado. Miren ustedes la importancia que tiene el presupuesto del Estado, porque el presupuesto del Estado nos refleja dos grandes partidas. A ver, ¿cuáles son esas dos grandes partidas que nos refleja el presupuesto del Estado? ¿Cuáles son? Los ingresos y los egresos, licenciada. Así es, los ingresos o los egresos, o algunos lo llaman ingresos y gastos. Por eso dice aquí, y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica. Aquí dice pero es y mantener la estabilidad económica, porque puede haber un déficit y puede haber un superávit, según corresponda. Ahora, otra definición, pero esta definición ya no es de política, sino es de política fiscal. A ver, ¿qué es política fiscal? Vamos a ver la primera definición. Es parte de la política económica que no solo abarca ingresos por la vía de los impuestos, sino que de cualquier otra índole. Y yo ya les dije a ustedes que el Estado consigue ingresos de otras maneras. A ver, ¿cómo las puede conseguir? Las puede conseguir poniendo a trabajar sus bienes patrimoniales. Las puede conseguir a través de donaciones. Las puede conseguir a través de utilización del crédito público y la deuda pública. Y además comprende los gastos de toda especie del fisco o de hacienda pública. Hoy por hoy, ustedes saben que nosotros ya no le llamamos hacienda pública, sino lo llamamos finanzas públicas, porque ese fue el cambio que se dio y que estudiamos al principio del semestre. Otra definición de política fiscal: el proceso de disponer de los impuestos y de los gastos públicos de manera que ayuden a un tiempo a amortiguar las oscilaciones del ciclo económico y a mantener una economía progresiva con elevado nivel de empleo y libre de inflación o deflación excesiva. Otra definición de política fiscal: debe señalarse que una política fiscal adecuada sentará las bases para el crecimiento económico. Cuando nosotros hablamos de crecimiento económico, estamos hablando de esa precondición, y es para el exitoso combate a la pobreza. Lo ideal para nuestro país sería crecer económicamente, pero que se combata la pobreza. La política fiscal en Guatemala, ¿qué es? A ver, cuando ustedes oyen política fiscal en Guatemala, ¿qué es? ¿En qué están pensando? Es una herramienta con la que cuentan los estados. Y Guatemala no es la excepción, para mejorar el bienestar de todas las personas, promover el crecimiento económico sostenido, sostenible y fortalecer la cohesión social. Por eso es que la política fiscal se ve reflejada principalmente en el presupuesto del Estado. ¿Por qué? Porque en el presupuesto del Estado se mira cuáles son los ingresos del Estado, pero cuáles van a ser los gastos que va a realizar el Estado con una finalidad principal, con una finalidad importante. ¿Cuál es esa finalidad importante? La satisfacción de las necesidades de la población. Por eso yo les digo, el Estado no recauda, digamos, la SAT no nos cobra impuestos para tener el dinero depositado en los bancos, sino ¿para qué?
para satisfacer las necesidades de la población, porque con eso se le da cumplimiento al artículo 1 de nuestra Constitución, que dice: el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona, a la familia, y el fin supremo es la realización del bien común. Por eso aquí no se vale buscar el bien de 2, de 4, de 10 personas. Tenemos que buscar el bien común de todos los habitantes de este país. ¿Cuál es la importancia que tiene la política fiscal? ¿Cuál es la importancia de la política fiscal para nosotros? Porque es la base económica que le da viabilidad al propósito de la sociedad de construir el Estado. Simultáneamente debe contribuir a la estabilidad macroeconómica como una condición para el desarrollo, superando su tradicional papel desequilibrante, manifestándose en altas tasas de interés y en brechas externas insostenibles. La idea no es que hayan muchos ricos, demasiados pobres, sino que todos tengamos ese bienestar. Los ricos siempre van a estar, porque tienen sus recursos para estar ahí. Pero los pobres que no tienen recursos los debe de alcanzar el Estado y le debe de satisfacer las necesidades de la población. Y esto si nosotros queremos tener un crecimiento económico y romper la brecha de la pobreza. Pero la brecha de la pobreza la vamos a romper todos. ¿Cuáles son las características de la política fiscal? A través de la política fiscal, primero, se encarga de establecer el presupuesto del Estado. Y esta segunda característica complementa a la primera, porque dice, trabaja a partir de 2 herramientas principales, que son el gasto público y los impuestos. ¿Dónde miran ustedes esas 2 herramientas? Gasto público e impuesto. ¿En dónde lo miran? En el presupuesto del Estado. Otra característica es que refleja los gastos económicos del Estado. Claro, si estamos hablando de gastos, estamos hablando de gastos económicos del Estado. Su principal objetivo es asegurar la estabilidad financiera, porque busca amortiguar las variaciones del ciclo económico, fomentando el crecimiento económico del Estado. Su gestión repercute de manera positiva o de manera negativa en la población. Puede disminuir los niveles de desempleo. Díganme ustedes ahora qué niveles tan bajos tenemos de desempleo. Hay mucha gente que quiere trabajar y que no consigue. Porque a través de la política fiscal también lo que se busca es garantizar los servicios sociales básicos para la población. No pensemos en lo máximo, pensemos en lo mínimo. Y con lo mínimo tendremos siempre un desarrollo económico. La política fiscal está relacionada con la imposición de tarifas impositivas, como son los impuestos y el gasto público. De esa cuando se reducen los impuestos o se aumenta el gasto público para estimular la demanda agregada. Y aquí vamos a ver los tipos de política fiscal que hay hoy por hoy. Son 2 tipos de política fiscal y es la expansiva. Aquí, en esa política fiscal expansiva, va a haber más gasto público, pero menos impuestos. Y en la restrictiva va a haber menos gastos, pero más impuestos. En la política fiscal expansiva, que es donde hay más gasto, pero menos impuestos, actúa cuando la economía busca expandirse. Cuando nosotros estamos hablando de expandir, piensen en agrandar. Y para agrandar la economía,
Y para lograrlo, estimula la demanda agregada de ciertos recursos, tales como aumento de gastos, inyectando dinero en el mercado y bajando los impuestos. Estos mecanismos permiten aumentar la producción, reducir el desempleo, generar un mayor consumo, lo cual supone promover la economía. Este tipo expansivo de política fiscal puede tener consecuencias tales como la inflación, mientras la restrictiva. Esta política restrictiva se da cuando la economía llega a un punto que la inflación es elevada. Este tipo de política frena la demanda agregada, reduce el gasto, sube los impuestos para lograr disminuir. Aquí no han aumentado los impuestos porque esa es una decisión del Congreso y el Congreso está formado por grupos políticos y ahí dentro del Congreso hay oposición de grupos políticos. Entonces, cada vez que se les ocurre que van a subir los impuestos, el Ejecutivo, el Congreso dice no. Y lógicamente así se logra que los ciudadanos reduzcan su consumo, que baje la inflación y que eviten situaciones críticas dentro de la economía. La política fiscal y la política monetaria son las dos actividades más importantes de la política económica global de un gobierno. Miren ustedes cómo la SAT está pensando en caerle a todos y obtener recursos. Pero no están pensando en que el país crezca, en que nos satisfagan las poblaciones y se rompa la brocha, digamos, la brecha de la pobreza. Y que conste también que aquí no funcionan las maritas mágicas. Cuesta revivir a los muertos. O sea, los muertos no se pueden revivir. Y hoy por hoy tenemos una situación completamente difícil. Y todos la miramos, todos la sentimos. Por ejemplo, la posibilidad de ahorro se nos fue. Hoy ya casi no ahorra nadie. ¿Por qué? Porque no nos alcanza. ¿Qué tiene que hacer un gobierno para diseñar la política fiscal? Debe de tomar una serie de decisiones, como por ejemplo, debe de estudiar sobre la cuantía de los impuestos directos. ¿Cuál es un impuesto directo? El impuesto sobre la renta. Y luego los impuestos indirectos como el impuesto al valor agregado. O sea, ustedes no me dejarán mentir que alguna vez han visto que lógicamente dicen, se cayó el IVA, se cayó el pago del IVA. No es que no se cayó, es que gastamos menos, gastamos solo lo necesario, porque los precios están muy altos, porque hay muchas fuentes de trabajo. Entonces no es que se cayó, es que en un estado de inflación, esa es la consecuencia. Se debe determinar la suma de los gastos corrientes de la administración, los que están representados por los salarios de los empleados y funcionarios públicos, y cuánto hay que gastar en los distintos bienes y servicios, como lo son la construcción de carreteras y hospitales. Aquí resulta que pagamos por la construcción de una carretera, pero al poco tiempo la estamos reparando porque no sirve. Y ahí está un monumento que es el Libramiento. Cada día se está destruyendo el Libramiento. Una obra importante dentro de una carretera importante del país. Pero yo digo que no fue hecho por ingenieros, yo digo que los abogados construyeron el Libramiento. Porque no se dieron cuenta de la humedad que había ahí. Luego, la construcción de hospitales. Ya no podemos seguir con los mismos hospitales de hace 50 años donde la población era menor. O sea, ya hay que pensar en construir hospitales modernos. Y ahí sí nos da envidia ver esos hospitales y esas carreteras del Salvador, en donde se está aprovechando hasta el último centavo.
Y ahí tenemos lógicamente el ejemplo, ahí lo tenemos vivo. Alcanza para todo si la corrupción se elimina. Muchos gobiernos deciden gastar más de lo que ingresan, pero eso tiene un problema, que se incurre en déficits presupuestarios, que esos déficits presupuestarios pueden financiarse emitiendo dinero sin respaldo y adquiriendo deuda pública. Si lo que se opta es por emitir dinero, van a haber tensiones inflacionarias. Si se opta por emitir deuda pública porque se contrata el crédito público, se presiona el alza a los tipos de interés. Y aquí tenemos que la emisión desmedida de dinero en América Latina, donde en la década de 1980 generó grandes niveles de inflación. Pero aunque ustedes no me lo crean, nosotros en el año de 1980 teníamos una moneda fuerte, una moneda que estaba al mismo nivel del dólar, porque teníamos respaldo en los bancos del sistema, teníamos lingotes de oro. Pero ustedes ya saben la historia de este país y saben qué es lo que más nos ha molestado. Al tomar decisiones sobre la política fiscal, los gobiernos están sometidos a influencias de tipo político, como las estimaciones de volumen que debe tener el sector público o cuál será la reacción de la población ante una determinada decisión. En su intención estará la reducción de bolsas de fraude y evitar que se produzcan otros. Nos tenemos que convertir en cuidadores de los dineros del Estado. Debemos ya de evitar la corrupción a todo nivel. No nos condujo a nada. A todo nivel. Ya debemos de evitar eso. En la creciente integrada economía mundial, las empresas adoptan sus decisiones de localización en función de los posibles beneficios fiscales que prometen los gobiernos y los distintos regímenes fiscales de cada país. Yo les conté a ustedes que aquí se quiso premiar la actividad de la maquila. Y lógicamente, para que se vinieran esas empresas maquiladoras, se exoneró del pago del impuesto de IVA y del impuesto sobre la renta. ¿Y qué sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió, lógicamente, fue que decidieron derogar la actividad, ya no premiar, ya no dar un beneficio por la maquila. ¿Y qué pasó? Se fueron del país las empresas. Cerraron fuentes de empleo para los guatemaltecos y se fueron a otros lugares donde existen los beneficios fiscales y están en República Dominicana y algunos en Nicaragua. ¿Y eso qué nos causó a nosotros? Serios problemas. En sus decisiones, los países también deben de tener en cuenta las tarifas impositivas de las instituciones internacionales como lo son Fondo Monetario Internacional, cuyos préstamos a los países menos industrializados suelen condicionarse al cumplimiento de determinadas medidas fiscales o a los compromisos internacionales. Aquí durante mucho tiempo el Fondo Monetario Internacional ha dicho que hay que aumentar el IVA, pero gracias a Dios el Congreso nunca lo ha aumentado. Tal es el caso de las contribuciones a las Naciones Unidas o al presupuesto de la Unión Europea, Organización de los Estados Americanos y otros órganos internacionales. Los gobiernos deben tener en cuenta también el grado de desempleo o de crecimiento económico presente y futuro del país. ¿Por qué? ¿Por qué lo deben tener presente? Porque estas variables determinan la cantidad de ingresos que se podrá obtener mediante los impuestos y los gastos que se realizarán, gastos necesarios para mantener el estado de bienestar y cumplir con el artículo 1 de nuestra Constitución Política. Para afrontar los errores en las previsiones, o sea, es necesario, cuando hablamos de previsiones,
es lo que se queda presupuestado de gastos. Pueden haber errores. Entonces hay que dejar una partida o partidas de reserva que atiendan gastos extraordinarios que puedan generarse o que se diera un menor nivel de los ingresos impositivos. ¿Cuáles son los aspectos importantes de la política fiscal? La desaceleración del crecimiento económico mundial, la crisis del sistema bancario nacional. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos que hubo necesidad de fusionar algunos bancos, otros bancos fueron intervenidos y otros bancos se fueron a la quiebra. ¿Y quiénes perdieron? Los cuentavientes. Aunado al paso de la tormenta Mitch y en los últimos años la pandemia del COVID. Son factores que deben tomarse en cuenta para la consecución en el crecimiento real de la economía nacional y se siga sustancialmente en la depreciación del quetzal frente al dólar, que puede generar consecuencias fatales para la economía del país. Miren ustedes cómo es que ni la basura, la manera en que se trata la basura, se ha mejorado en Guatemala. Mire cuántos días tuvimos problemas por el incendio que se dio en el vertedero. Pérdida de vidas humanas, porque ahí están los guajeros que viven de eso. Pero ni eso lo hemos hecho bien. Es necesario que exista coherencia entre la política fiscal y el resto de la política económica del país, así como avanzar en la consolidación de las reformas de la modernización del Estado, en la apertura comercial y en la desincorporación de los activos del Estado, propiciando un marco económico que incentive la actividad productiva y cimente las bases para un desarrollo sostenible del país, para cumplir con las metas mínimas indicativas que se establecieron en los acuerdos de paz, sin que para ello los resultados fiscales pongan en riesgo la estabilidad macroeconómica que ha alcanzado el país. Las características importantes de manera general deben tomarse para la política fiscal son las siguientes. La consistencia de la política para mantener la estabilidad macroeconómica, el contenido del presupuesto, tener una política de ingresos, la consolidación de la reforma en la administración tributaria, el proceso de unificación y desgravación arancelaria, política de egresos, modernización y descentralización del gasto público y optimización del gasto público. Ahora vamos a ver cómo preparamos y cuáles son los efectos de la política fiscal. Y para eso yo les voy a pedir que por favor ustedes en su casita lean los siguientes artículos. Apúntenmelos por favor. 118, 119, 171, inciso B, y 183, inciso J. Les pido de favor, lean estos artículos, se los vuelvo a repetir. 118, 119, 171B y 183, inciso J, de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Aquí, en estos artículos, nos dicen los deberes y atribuciones que le corresponden al organismo ejecutivo, al Congreso de la República y al Estado como ente rector de la unidad nacional. Y dentro de estas obligaciones se encuentra la determinación por parte del Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, en la elaboración del presupuesto general de la Nación. Definir entre las normas del mismo las políticas que el gobierno debe poner en marcha para mantener
la marcha, o sea, para mantener, aquí está repetido 2 veces marcha, para mantener de manera adecuada la política económica del país de la mejor manera. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si ya no hay dudas, preguntas, comentarios, váyanse a ver su partido porque si no ya no me van a poner atención. Y nos vemos la semana entrante en la facultad si son tan amables. Entonces, si ya no tienen ninguna duda, nos quedaríamos entonces aquí, por favor. Gracias, Ligda, muy amable. Pase buena noche, Lick. Pasen feliz noche, cuídense. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Ligda. Pasen. Feliz noche, Feliz noche, licenciada. Ligda. Se cuidan, que Dios los cuide. Pasen feliz noche.